Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, el día de hoy nos va a corresponder hablarte un poquito sobre los antecedentes e inicios de lo que es la ética y la bioética. Quédate con nosotros y vamos a entender un poquito más este tema a profundidad. Y bueno, pues es parte de lo que es la materia de bioética y bioética universidad. Espero te guste el tema y pues bueno, vamos a darle inicio a lo que es esta presentación. Como primer punto, pues, ¿qué te platico? Un poquito sobre los orígenes. Primeramente, uno de los principales autores de la bioética, pues fue el propio Van Rensselaer-Potter, que más adelantito te voy a platicar sobre él. Y bueno, ¿qué te digo? El tema de él en contexto es la calidad humana. Como principal tema a desarrollar este señor fue el proceso de que el ser humano se podría convertir en mejor persona y por tal motivo evolucionar nuestra propia conciencia del ser humano para mejorar nuestra propia naturaleza y por consiguiente la propia supervivencia. Una de las frases que él utilizaba bastante entre sus libros y presentaciones decía: la humanidad necesita urgentemente de la nueva sabiduría que le proporcione el conocimiento de cómo usar el conocimiento para la supervivencia del hombre y la mejora de la calidad de vida. Uno de los principales problemas que tenemos actualmente es que nos encanta tener cosas, ¿sale? Y nos encanta sentir que tenemos propiedad de las cosas. El problema es cuando empezamos a sentir la propiedad de seres humanos, ¿sale? Principalmente es donde empezamos con este tema y es de donde arrancamos a continuación. Primeramente, vamos a hablarte de conducta. Conducta, pues, es la expresión de nosotros, ¿sale? Conducta es lo que nosotros reflejamos de nosotros mismos hacia afuera. Tenemos un buen nivel de conducta cuando nosotros y nuestra propia naturaleza se expresa de forma acorde a lo que allá afuera, al ámbito de vida, se presenta. Esto quiere decir que como sinónimo también de conducta existe el comportamiento. Ojo, conducta puede ser la expresión de hambre, ¿sale? Veo, reflejo, identifico la conducta, esta persona tiene hambre, esta persona tiene sueño y por esa condición puedo intuir que está enojado o que está cansado, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de comportamiento, hablamos de esa adaptación que tiene el ser humano en base a sus propias expresiones naturales y se comporta y se conecta, en este caso, con una sociedad y se adapta. A eso le llamamos nosotros comportamiento, a las reglas cubiertas o adecuadas en cuanto al tema de adaptación a la sociedad. Bueno, como otro punto importante es la parte de la autoafirmación personal. ¿Qué significa? Esto se refiere a la capacidad para expresar nuestras opiniones y plantear quejas y en general hacerlas valer. La autoafirmación es cuando las personas definimos nuestro ser humano y expresamos nuestro ser humano cuando ya tenemos un nivel de identidad y de conciencia. ¿Qué significa eso? Que nosotros ya nos conocemos, ya identificamos nuestro ser y ya aplicamos nuestra forma de identidad. Ahí es donde la mayoría de las personas flaquean en cuanto a esto, ¿no? O sea, todos tenemos una identidad, pero no todos tenemos la capacidad de autoafirmarnos. ¿Qué significa? De conocernos a nosotros mismos y de expresarnos y lo mejor, defender lo que somos. ¿Sí? Para esto hay una serie de elementos que cubrir, o sea, para llegar a una autoafirmación personal, ejemplo, ¿no? Yo decir, soy psicólogo clínico, me dedico a la parte de la terapia, soy profesor de carrera de ciencias de la salud en varias universidades de aquí del país, pues bueno, ya me conozco, ya sé quién soy, ya sé qué hago, ya sé a qué me dedico, ¿de acuerdo? Mi contexto emocional, pues bueno, la familia, los amigos, y bueno, eso es un complemento de nuestra propia naturaleza como ser humano. Para esto es bien importante porque nos hace entender quiénes somos. Nuestra propia identidad es la circunstancia de ser una persona
o una cosa, en su caso algún material, y no otra. ¿Qué significa? Que nosotros somos una persona y no podemos imitar a otra persona. Podemos aprender cosas de las personas, más no imitar, porque perderíamos nuestros rasgos de conciencia. Entonces me regreso tantito, no tendríamos autoafirmación personal. ¿Por qué? Porque seríamos la imagen de otro ser. Por eso lo más importante a la hora de hablar de autoafirmación, pues es que sepamos quiénes somos y que no hay otra persona igual que nosotros. Eso empieza a generar un rasgo de identidad. Y bueno, ¿qué les digo? La identidad es un proceso de conocimiento de nosotros mismos y de aprendizaje de nosotros mismos para identificar qué nos gusta, qué no nos gusta, qué hacemos, por qué decidimos de esta forma y por último, por qué el concepto, en este caso, de conocernos así. Bueno, en ese tema de conceptos, un ser humano, cuando hablamos de identidad, podemos hablar de esos rasgos culturales, ¿va? Posiblemente también tenemos esos valores que nos enseñaron en casa. Posiblemente también le añadimos el ingrediente de los principios éticos, que la diferencia entre unas y otras es que una es una herramienta, que es el valor, que tú la utilizas, y los otros es un estilo de vida. ¿Conocemos personas respetuosas? Sí. ¿Y conocemos personas que en ocasiones respetan? Sí. Hay la diferencia entre principio. Principio son esa aplicación de valores como un estilo de vida. ¿Sale? Y los valores pues son herramientas que se usan. Luego viene la cuestión de la identidad, ¿no? Nuestra identidad, ¿como qué? ¿Cómo te identificas? A ver, biológicamente, pues hombre. Orientación sexual, pues así me gusta. Identidad de género, pues me identifico y me gusta que me digan así. Expresión de género, pues así me expreso y es mi forma de ser. ¿De acuerdo? Independientemente de toda esa gama que existe actualmente de definiciones y clasificaciones, pues la única persona que puede hacerlo eres tú. Yo no te puedo clasificar en un grupo, yo no te puedo definir, porque a fin de cuentas yo no entiendo tu verdadera naturaleza. ¿Sale? Y siguiente es la forma en que resolvemos los problemas. La forma de resolver los problemas está basado en ¿qué? En el poder de la inteligencia para poder usar nuestra memoria, nuestras estrategias y solucionar. Cada vez que solucionamos más problemas y cada vez que tenemos más problemas y le encontramos una salida, nuestra inteligencia se va haciendo más y más fuerte. Así como tocar guitarra, cantar y otro tipo de habilidades, la inteligencia, aunque sea nata, se va desarrollando. Por eso, entre todos estos aspectos y nuestra propia forma de ser, pues identificamos lo que somos, en este caso la identidad. ¿Sale? Un punto importante que les quiero platicar sobre esto de la identidad es que si tú te conoces, que si tú sabes tus límites, que si tú sabes quién eres, hasta ahí sabrías exactamente dibujarte. Me encantaría que todos los seres humanos tuviéramos esta habilidad. ¿Por qué? Porque cuando la persona llega a un nivel de plenitud y de su autoconocimiento, no lastima su autoestima, no lastima su autoconcepto, no lastima su seguridad. ¿Por qué? Porque esa persona se conoce, porque esa persona identifica quién es. ¿De acuerdo? Esa persona no se confunde. Y si yo te pido que te dibujas 1000 veces igual. ¿Por qué? Porque esa es tu forma de ser. Tendrías esa capacidad de poder identificarse y eso es tener identidad. Cuesta mucho tenerla. ¿Por qué? Porque para eso tenemos que abrirnos a aceptar lo que nos gusta, lo que somos, lo que queremos y a ayudarnos de la propia sociedad para expresarlo. ¿De acuerdo? Esto que estamos viendo a continuación, pues bueno, posiblemente tengamos un conflicto de identidad. ¿Por qué? Porque si un grupo social define que esto se debe de usar, que son usos y modalidades del ser humano, para otras personas esto se nos hace diferente, tal vez a llegar a ser hasta incómodo. ¿De acuerdo? Ojo, si utilizamos el respeto, tú decides si te gusta o no te gusta, pero no tienes por qué opinar porque nadie te lo está pidiendo. Pero si no estás seguro quién eres, a lo mejor vas a ser un tipo de personaje social, el cual la misma sociedad te clasifique como un grupo confundido, como un grupo, ¿cómo decirlo?
no identificado al 100%, como un grupo, a fin de cuentas un grupo, pero no como un ser humano. ¿Me explico? Las modas, los usos, los gustos y las tendencias están basados en patrones sociales, no en identidad. ¿Sale? El rock no es una identidad, no puedo decir soy rockero, ese es un gusto. La identidad es me gusta el rock y disfruto el rock. ¿Me explico? Me gusta el reggaetón, pero no eres tú reggaetón. Al decir rockero y reggaetonero, entonces estás cayendo a un estereotipo, no a una identidad. Si ahí me preguntan quién eres, pues Adrián, ¿sale? Unos me llevan profesor, ok, ese es mi rol. Otros me llaman maestro, ok, ese es mi lado profesional. Otros me dicen terapeuta, bueno, ese es mi lado activo en cuanto a trabajo que tengo todos los días. Mi hijo me dice papá, mi esposa me dice esposo, ¿sale? Entonces, ese tipo de tendencias es simplemente el rol que estamos jugando. Ojo con no engancharse en este tipo de estereotipos. ¿De acuerdo? No puedo decir Adrián el rockero. ¿Por qué? Porque rockeros hay millones en el mundo. No soy solamente yo. ¿De acuerdo? No por ponerme una camisa negra con un estampado ya soy rockero. No, soy una persona que usa una camisa negra. Punto. ¿Va? Hay que identificar realmente esto para no confundirnos con estereotipos, con identidad, que son cosas distintas, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí es donde incluimos a la ética. ¿Por qué? Porque la ética es una rama de la filosofía que es muy viejita del tiempo desde Hipócrates, un poquito antes de Platón, un poquito antes de otros autores y pensadores y filósofos que estudiaban el ser como ser pensante, ser racional. Estudiaban el cómo pienso yo con lo que piensa la sociedad, el cómo piensan el ser humano, y entre esos algunos valores como el deber, sentimientos como felicidad, como calidad de vida, el buen vivir, y todo lo juntaban en una sola vasija y ¡pum! Salía la ética, ¿no? ¿En qué expectativas tenía la ética? Mejorar la calidad de las personas en base a su relación. Eso es lo que la ética busca como tal. De aquí viene un concepto. ¿Sale? El concepto de ética como una definición real dice que es una ciencia, actualmente, que regula la actividad del hombre en precepto al bien. Tiene como un fundamento lo racional, que es el pensamiento, y cuyo objeto de trabajo es la elaboración de un sistema de referencia que permite definir un código moral que estudia la conducta humana. En pocas palabras, es una decisión personal. La ética es una decisión de hacerlo o de no hacerlo. En pocas palabras, lo que nosotros creemos que es correcto, eso es la ética. Nuestra definición de correcto es la ética. La definición de estar bien o estar mal, eso es moralidad. La moral. Las personas dicen si les gusta o no les gusta, si lo quieren o no lo quieren, si lo aceptan o no lo aceptan. Si nosotros hacemos lo correcto, ejemplo, alimentarme bien es lo correcto, es ser ético en mi cuerpo. Hacer mi trabajo adecuado es ser ético profesionalmente. Hacer mi rol familiar como papá es mi ética, o sea, soy ético, ¿sale? Pero ojo porque no existen palabras como antiética. O sea, ¿es ética o no ética? ¿Lo tienes o no? Punto. ¿De acuerdo? La ética no tiene valores de que es 50% ético. No. Ético hablamos de comprometernos con lo que estamos haciendo y cuidar toda la naturaleza social, emocional, personal y demás para ver que nuestros resultados y nuestras decisiones sean adecuadas, sean reguladas. ¿De acuerdo? Yo estoy enojado. ¿Cuál es mi ética? Aceptar que estoy enojado. ¿Cómo se aplica la ética moralmente? No dañando personas porque estoy enojado. ¿De acuerdo? ¿Cómo se trabaja la ética social? Entendiendo que mi enojo no me lo provocó mi paciente. ¿De acuerdo? Entonces, la ética va más allá de una decisión, va más allá de de un pensamiento. Es un proceso, es una construcción la ética. ¿Va? Vamos al tema lo siguiente. Entonces, la ética lo tomamos en cuenta como un elemento. ¿De acuerdo? Y ese elemento es bien importante, porque ese elemento es lo que nos ayuda a poder complementar nuestra vida. Nuestra vida sin ética es una vida sin reglas. Nuestra vida sin ética es una vida sin organización. Nuestra vida sin ética es una vida sin control.
¿De acuerdo? ¿Y por qué digo sin control? Porque una vida descontrolada es una vida que no identificas si está bien, si está mal, si te gusta, si no te gusta, si te satisface o no te satisface. Entonces, la ética es un complemento, es una ciencia, nos ayuda a regularnos a nivel social, a regularnos de forma emocional, a regularnos en nuestra identidad, a regularnos en la profesión y ayudarnos a ser mejores personas. Eso hace la ética. ¿De acuerdo? Aunque hay muchísimos conceptos de ética, más o menos te quiero explicar hacia dónde llega. Bueno, como un punto importante de la ética. La ética la podemos encontrar en muchos lados. Ya te expliqué qué es la ética, ¿sale? Es lo que nos regula. Hay que entenderlo. ¿Hay un concepto o un código de ética familiar? Claro. ¿Sí? Si es un matrimonio, tienen sus propios votos, ¿sí? De familia. Y tenemos reglas de familia. Yo soy el papá de mi hijo, mi esposa es la mamá de mi hijo. Perfecto, mi hijo no puede ser mi papá. Por tal motivo, mi ética no me permite tener ese tipo de decisión de que yo sea dependiente de mi hijo, sino al contrario, mi hijo depende de mí hasta cierta edad. Entonces, voy regulando esos sistemas de ética. Yo tengo responsabilidad, valores. Ética, sí. ¿Cuál responsabilidad? De cuidar a mi hijo, de alimentar a mi hijo, de proveer educación a mi hijo, de desarrollar a mi hijo. Mi hijo tiene un concepto y tiene reglas éticas, claro. ¿De acuerdo? A ayudarnos a mejorar como familia, a aprender lo que se le tiene que dar, a hacer las cosas en su responsabilidad de su casa, a recoger los juguetes, aunque tenga ahorita 3 años, tiene que hacer sus labores. Entonces es una ética o código de ético familiar. Tenemos código de éticos sociales, hay muchos códigos de ética sociales, va a depender de donde estemos representados, porque aquí incluimos también a la religión. ¿De acuerdo? Más adelante les voy a explicar por qué la religión, porque también es parte de las sociedades y se define de esa forma. Y por último, otro tipo de ética que nos vamos a encontrar mucho es la ética profesional, ¿sale? Que va a ser todo un concepto en ciencias de la salud que le vamos a llamar bioética, pero la ética profesional está basada. Cada profesión tiene sus propias reglas, conceptos y manejos de la profesión en cuanto a sus códigos de ética. Y va a depender de las organizaciones, ya sean nacionales o internacionales, el cómo se maneje este proceso de ética. ¿De acuerdo? Que son varios. Bueno, ¿qué crees? Hay personas que no identifican todavía su identidad, que no entienden que tenemos que tener un equilibrio social, que no saben de valores, que no usan los principios, que no se adaptan a nivel social. Bueno, ¿qué hacemos con esas personas jóvenes? ¿Qué hacemos principalmente? Pues bueno, fácil, les creamos unas normas exclusivas para ellos. Las primeras, normas éticas jurídicas. Las normas éticas jurídicas son aquellas normas o leyes que se crean en una sociedad organizada con el propósito de regular la actividad externa de la persona para evitar conflictos con otros individuos. En pocas palabras, son las leyes. Yo rompo las leyes, hay un código civil, hay un código penal, me van a penalizar, me van a castigar, va a haber consecuencias. Sí, ¿por qué? Porque yo no soy capaz de respetar a la otra persona y si le robo, pues va a haber una ley, va a haber un sistema de justicia en cualquier país, en cualquier estado, que me va a mí a generar problemas o consecuencias o castigos o penas por haber incurrido en ese delito. ¿De acuerdo? Normas éticas jurídicas. Las siguientes se llaman normas éticas sociales. ¿Qué significa? Cada sociedad tiene usos y costumbres. Mucha atención con esto. ¿Por qué? Porque cada sociedad tiene la toma de decisiones de qué hacer con sus tiempos, qué hacer con su vida, qué hacer con sus costumbres y qué hacer con sus necesidades, ¿de acuerdo? Va a haber culturas en las cuales se despierten temprano, va a haber culturas, ejemplo, en Estados Unidos que se inventaron lo que se llama el brunch, que es entre almuerzo y comida, entre las 12 y 2 de la tarde, que es como el después del desayuno, algo así. Es muy raro para los mexicanos entender el brunch, pero pues es un sistema, ¿no? En Estados Unidos tú vas y dices a las 12 del día van a desayunar, pues sí, a las 12 del día van a almorzar, ¿no? Tú vas a Cuba y no se llama desayuno, se llama almuerzo, ¿de acuerdo? Y el almuerzo es muy temprano. ¿De acuerdo? En México tenemos el desayuno y aparte tenemos las colaciones intermedias, ¿no? Entonces son usos y costumbres. ¿Queda claro? Si tú vas a casa de alguien y ves que ahí no cenan, pues bueno, es un uso y costumbre. No te enojes, el siguiente día desayunas y comes mucho porque pues no se cena o te sales a cenar a otro lado. ¿De acuerdo? Normas éticas sociales. No te compliques mucho. Son reglas de un lugar, de una situación, de una familia, de una sociedad y así se rigen en ese lugar. Usos y costumbres.
Luego tenemos las llamadas normas éticas religiosas. Las normas éticas religiosas hablan, y sin meternos en tantos problemas, son las que determinan sus propias reglas integrales, en pocas palabras, de la propia naturaleza de la creación de la religión. Todas las religiones tienen un código de conducta o un código de ética interno, ¿sale? Son las reglas de conducta, los protocolos de conducta, las reglas del ser humano, en pocas palabras, de cómo debe de ser. Ejemplo, con los católicos les diría los mandamientos, los llamados el top 10 o los 10 mandamientos de los católicos, pues sería un tipo de norma o de código ético, ¿de acuerdo? Y todas las religiones tienen en su mayoría esos códigos y esas reglas que nos ayudan a ser mejor personas. La base principal de cada religión es esa, mejorar la calidad de vida del ser humano. Otra son las normas éticas personales. Las normas éticas personales hablan de la capacidad que tenemos de entendernos, lo que les decía hace rato, pero en tomar en cuenta nuestras limitaciones. Ejemplo, nuestra orientación sexual, nuestro gusto por las cosas, la decisión de estudiar o no estudiar, de un negocio o no un negocio, de irme a vivir a otro lado, de salirme a mi casa. O sea, aquello que dices, ¿va a generar consecuencias? Sí, pero esas consecuencias son porque yo quiero estar en mejor persona, mejorar como mi persona y posiblemente tomar mejores decisiones, hazla, ¿de acuerdo? Eso habla de libre albedrío, que tú tienes tu propia decisión para tomar decisiones en cuanto a todo. Nada más recuerda que esas normas éticas personales también están sujetas, ojo aquí, a las reglas sociales. ¿De acuerdo? Ejemplo, si yo soy joven, menos de 20 años, no participo económicamente en mi casa y digo, es que quiero vender la casa, pues claro que no tengo la opción, ni la capacidad, ni el poder para poder hacerlo. ¿Me explico? Pero sí puedo tener el poder de salirme de mi casa y buscar trabajo para comprarme una casa. ¿Me explico? El libre albedrío viene cuando rompemos, en este caso, nuestra propia naturaleza como seres humanos, ¡pum! Y empezamos a crecer, a evolucionar, siempre y cuando no dañemos la evolución de otro ser humano. Por eso se llaman normas éticas personales, nuestra propia actividad humana aplicada a la ética. ¿Va? Ya casi terminamos esta parte. Luego vienen las normas éticas técnicas. ¿Qué son? La ética profesional. ¿Sale? Esa eficacia, efectividad, productividad, eficiencia que nos generan esas propias reglas técnicas, éticas. Esas normas éticas que nos ayudan a ser buen equipo. Esas normas éticas que me dicen que debo respetar a mi jefe. Esa norma ética que me dice mi empresa que no voy a tener relaciones con mi propio personal. Esa norma ética que me dice que no me puedo ir a echar chelas con mis alumnos. Esa norma ética que me dice, ¿qué más? Que no debo llegar tarde, ¿me explico? Esas normas éticas que hacen mejorar la productividad de la empresa y mejorar el trabajo en equipo. Cada empresa tiene sus propias políticas, así les llaman ellos, que son políticas o códigos de ética interno, ¿va? Y luego vienen la historia un poquito ya de la bioética. La historia de la bioética pues es un poquito larga. Voy a dejarte hasta aquí el tema para que pues descanses unos minutitos, entiendas qué es la ética y más adelante vamos a ver un poquito de bioética. ¿De acuerdo? Vamos a irnos con el tema de bioética un poquito más adelante y pues bueno, hasta aquí este videito. Hasta luego.